Gracias. Sermón 587 que predico en esta iglesia para la gloria de Dios. Sermón 587. Le había puesto un título, pero se lo he cambiado. Le había puesto anteriormente: la victoria de Cristo nos da dones. La victoria de Cristo nos da dones. Precisamente porque esta parte de la escritura estamos hablando de los dones que el Espíritu nos da, aquellos talentos pues que nos da para que los pongamos al servicio de el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Pero leyendo y repasando pues el sermón, le vamos a poner una entrada triunfal. Una entrada triunfal. Y es el sermón número 29 que se predica de la serie de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. La semana pasada, como ya bien se lo acabo de mencionar, Dios nos hablaba acerca de la necesidad de poner los dones al servicio del evangelio, al servicio de la propagación o promulgación de las buenas nuevas, que es pues que Cristo pagó por nosotros y que esto que el Señor nos ha dado es por su soberana voluntad. Y lo decía ayer y lo vuelvo a recalcar: hablar de la soberanía de Dios es algo que no debemos olvidar nunca. Porque cuando se nos comienza a olvidar la soberanía de Dios, comienza a entrar ahí nuestro orgullo, nuestra soberbia de creer que todo lo que tenemos es por nuestros méritos, es porque nosotros nos hemos esforzado. Pero no, todo lo que usted tiene, todo lo que usted es por la misericordia de Dios y porque Él es soberano. Él ha decidido escogerlo a ustedes para salvación. Él ha decidido también darle esos dones como un equipo, un equipamiento para servirle a Él mismo. Y todo esto es a través del Santo Espíritu de Dios. La próxima semana, mire que me estoy saltando este sermón, pero es para ponerlo en el contexto. La próxima semana estaremos ya hablando en detalle de cuáles son esos dones que el Señor le ha dado. Si gusta, pues mire el versículo 11, lo que dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esto es la próxima semana. Vamos a estar hablando de eso. Vamos a hablar de esos dones que el Señor nos ha dado con el único objetivo de exaltar su nombre y ponerlos al servicio del cuerpo de Cristo. No es para que el pastor sea exaltado, no es para que la congregación sea exaltada, es para que el Señor sea exaltado a través de esos dones o talentos que Él mismo nos ha dado para que le sirvamos a Él. Hoy, si Dios lo permite y no viene en este momento el Señor, pues hoy veremos la manera en que nuestro Señor Jesucristo ganó, si se puede decir así, ganó el derecho de otorgar esos dones a su iglesia. La manera en que Cristo se ganó ese derecho nos enseña a que nadie, absolutamente nadie, puede ser capaz, aparte de Él, obviamente, de ofrecer y otorgar esos dones, ya que nadie es capaz de hacer lo que nuestro Señor Jesucristo hizo. Nadie es capaz de perdonar los pecados como el Señor los perdona. Nadie es capaz de sanar como Él sana, tanto física como espiritualmente. Solo Él es capaz de hacer todas estas cosas. Obviamente Él utiliza instrumentos, pero la gloria siempre debe de ser para nuestro amado Señor. Amén, gloria a Dios. Bueno, vayámonos ya al pasaje que vamos a ir leyendo. Versículo 8: por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Si leemos este versículo así aisladamente, podremos decir: ¿qué? ¿De qué me está hablando aquí el Señor? Pues claro, este pasaje puede que sea un tanto difícil de comprender si no vemos algunos pasajes en la Biblia que lo puedan respaldar o que lo componen también. La Biblia misma puede, sí, puede, siempre lo tapa. La Biblia misma se encarga de darnos luz cuando hay pasajes que nosotros no comprendemos. Los estudiosos de la teología llaman a todas estas cosas y dicen que la Biblia se predica a ella misma. Y lo dicen porque cuando encontramos pasajes que no comprendemos, que son difíciles de entender, y hay un montón de pasajes que no crean. A nosotros nos volaron la cabeza en el seminario cuando nos decían: ¿se recuerda aquel pasaje donde Noé se emborrachó y quedó desnudo y luego uno de sus hijos llegó y lo vio desnudo?
Y cuando Noé produce una maldición por lo que sucedió, no la produce contra el que lo vio, sino contra otra persona. Y uno dice, ¿por qué? ¿Por qué no fue? Y uno comienza a investigar y a hacer un montón de cosas. ¿Y por qué es que castigaron a este tan solo por ver la desnudez? Hablan de muchas cosas y hay muchas conjeturas que la verdad termina uno más confundido. Pero cuando hay pasajes que la Biblia misma nos da la luz, pues tratemos en la manera posible de buscarlos. Y si no hay pasajes que nos den luz acerca de algún tipo de pasaje difícil de comprender, callemos. Callemos, porque la misma Biblia dice que las cosas ocultas o cosas secretas le pertenecen al Señor. Y si a Él no le plació, pues mostrarlos a nosotros, por algo será. ¿Quiénes han tenido hijos pequeños aquí? Que me levante la mano. ¿O quienes tienen? Que me levante. Pues todos, la mayoría, de verdad, hemos tenido hijos pequeños o tenemos. Hay cosas que usted a sus hijos no se las cuenta. ¿Por qué? Porque no va a comprender. Aunque ella tenga 8, 9, 10 años, usted no le va a decir, fíjate, hijo, que allá en el trabajo me pasó esto y por eso es que vamos a tener que hacer un recorte presupuesto. Él no lo va a entender. Él lo que quiere es su yogur al final del día. Él lo que quiere es que le compre chuches. Él no sabe si usted tiene o no tiene dinero para comprárselo, pero usted no se lo explica. ¿Pero por qué no se lo explica? No es porque sea una mentira o porque le esté ocultando algo, simplemente porque no lo va a comprender. Y cuando nosotros encontramos pasajes que no los comprendemos, es porque el Señor todavía no quiere que entendamos este tipo de cosas. Pero las cosas que sí nos arrojan luz, pues es necesario que las indaguemos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Sencillo, leyendo la palabra de Dios. Leyendo la palabra de Dios a través de la lectura bíblica. Es por medio que nosotros comprendemos lo que el Señor quiere decirnos a nosotros. Si no leemos la Biblia, pues vamos a ser pero fácilmente engañados por falsos maestros. Va a venir cualquiera aquí, usted va a escuchar cualquiera en el internet, y si usted no está empapado o empapada en las Sagradas Escrituras, usted va a ser engañado. Usted será engañado. ¿Por qué? Porque dirá, qué bonito se oye. Sí, porque los falsos maestros se encargan de eso. Se encargan de enmascarar una verdad. Como cuando Satanás mismo quiso tentar a nuestro Señor Jesucristo. Lo hizo a través de las Sagradas Escrituras. Lo que Satanás fue citarle la Biblia, pero enmascarado o fuera de contexto. A Cristo mismo. Y Cristo mismo, ¿cómo le respondió? Fíjate, Satanás, que yo creo. No le dijo yo creo. Le dijo, escrito está. Amén. Entonces, para que usted y yo podamos comprender estos pasajes y que no podamos ser fácilmente engañados por falsos maestros, lo que debemos hacer es lectura bíblica constante. No la pasarraya, como decíamos, sino que conscientemente ir escudriñando y ver de qué es lo que me está hablando la palabra de Dios. En las Sagradas Escrituras, en la Biblia, en el libro, en el texto, en el papel, muchas veces encontramos versículos bíblicos pequeñitos ahí. La mayoría los tiene. Búsquelos, porque son referencias a algo que ocurrió o algo que se está aparentemente repitiendo, pero es confirmando que esto, lo que se está diciendo, forma parte del Antiguo o del Nuevo Testamento. Búsquelo y usted va a ver que se va a enriquecer su mente y su corazón de la palabra de Dios. Yo le puedo decir algo a usted. Usted tiene la capacidad de decirme a mí si yo soy un falso maestro o no. Usted tiene la capacidad de poder hacerlo. Pero cuando lo haga, no lo haga diciendo, es que yo creo o es que me han contado de usted. No, si lo va a hacer, hágalo por la palabra de Dios. Si yo me equivoco en algún versículo, si yo he tergiversado algún versículo, usted tiene la capacidad y la responsabilidad también de acercarse a mí con respeto, obviamente. Y si, pastor, fíjese que esto que usted dijo, pues como que no me cuadra mucho, porque yo he leído esto y he leído lo otro. Pero no, venga, es que fíjese que me contaron que usted dijo, es que me contaron que... No venga con lo que me contaron o con lo que cree. Véngame con la palabra de Dios. Y no solamente a mí, a cualquiera. ¿Por qué? Porque el predicar la palabra de Dios
requiere un gran compromiso, además de una gran responsabilidad. El pararse aquí tiene que uno venir preparado, obviamente, en la palabra de Dios, para no hablar cualquier cosa, no hablar, venir a contar chistes, o venir a contar anécdotas, o venir a contar novelas, sino que se viene a escudriñar la palabra de Dios. Pero esto lo vamos a hacer, obviamente, cuando nosotros nos deleitamos en la palabra, leemos la palabra y no nos quedamos dormidos con la palabra. Los pasajes que no podemos entender y que no hay luz, ya se lo dije anteriormente, pues déjelo, el Señor lo ha dejado así. Volvamos otra vez a Efesios. Y dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Mire qué interesante que cuando yo estaba estudiando este pasaje, pues no me había percatado que precisamente allí tiene un versículo bíblico pequeño, porque mis sermones no los preparo con esta Biblia, sino con otra que tengo en casa. A algunos les aparece por ahí un versículo pequeño después de que dice hombres en el versículo 8. ¿A algunos les aparece en sus Biblias? ¿Sí? ¿No? Pues compren otra Biblia. Pues mire, busquemos entonces Salmo 68, 18. Salmo 68, 18. Por favor, Salmo 68, 18. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor así: subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos o sea, Jehová Dios. Cuando Pablo escribe el versículo 8 de la carta a los Efesios en el capítulo 4, probablemente él tenía en mente este versículo de Salmo 68, 18. ¿Qué quiere decir esto o qué podemos entender? En aquellos tiempos era normal que en tiempos antiguos era normal que los ganadores de las batallas entraran al castillo o entraran al reino, pues mostrando su victoria. Era un desfile victorioso, y esto lo podemos ver incluso en las películas, ¿verdad? Que entra el rey ahí con su séquito y con el montón de soldados atrás. ¿Por qué? Porque han ganado la batalla y van ahí, hacen desfile y hacen fiesta. El Salmo 68, 19, como lo acabamos de buscar hace un momento, es un himno de victoria. Es un himno de victoria que escribió el rey David cuando entró en Jerusalén victorioso sobre los jebuseos. O sea, Efesios 8 me manda el Salmo 68, 18, pero el Salmo 68 es un himno de victoria que David cantaba. Segundo libro de Samuel, por favor, segundo libro de Samuel. Veamos lo que había acontecido. Segundo libro de Samuel, capítulo 6. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículos del 12 al 23. Dice: fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios a casa de Obed-edom, a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Y andaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón.
Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado. Y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel. Óigalo bien. Y repartió a todo el pueblo y a la multitud y a toda la multitud de Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno un pan y un pedazo de carne, una torta de pasas. Y fue todo el pueblo cada uno a su casa. Volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto danzaré delante de Jehová, y aún me haré más vil que esta vez, y seré más bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. ¿Qué vemos aquí en este pasaje? Vemos, si usted lee un pasaje, un capítulo antes, vemos que hubo una victoria. David había derrotado a los jebuseos. Estos habían cogido, habían llevado cautiva, si se puede decir así, el arca del pacto. Y lo que estaba haciendo David era regresarla hacia la ciudad santa, regresarla hacia Jerusalén. Y en este desfile, un desfile victorioso, David iba cantando y danzando. David, luego de ganar esa batalla, lleva el arca hacia Jerusalén, y es acá donde se inspira aquel corito que muchas veces cantamos, que dice: hay muchas formas de alabar su nombre y exaltarte, oh Jehová. Hay muchas formas pero ahora lo haré así. Cambio mi vida, ¿lo ves?, del anonimato, y que por causa de él yo me haré más. Y comienza más remolineando. Entonces ahí mismo dice: me haré más vil. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Ese era un paréntesis. ¿Qué es lo que pasa aquí? David entró a la ciudad santa con el arca del pacto en una entrada triunfal, en una entrada victoriosa. Y quiero insistir algo, porque Efesios 4, 8, 9 nos habla acerca de algo tan lindo como es la naturaleza victoriosa de Dios. La naturaleza victoriosa de Dios, ¿qué quiere decir? Que Él naturalmente o esencialmente es victorioso. Tenemos un Dios que es victorioso. No tenemos un Dios de derrotas, tenemos un Dios de victorias. Dios es victorioso, y dice la palabra de Dios que nosotros en Cristo Jesús somos más que victoriosos. ¿Por qué? Porque Él es el que nos da la victoria. Él es el que nos otorga a nosotros el premio sin haber hecho nada. Yo creo que ya le he contado esta ilustración de aquellos dos boxeadores que le dijeron: el que gane se va a ganar $1 millón, $1 millón. Y dicen que había uno chiquitito y había uno grandotote. Estaba un poco dispareja la pelea. Entonces comenzaron a darse de golpes, y el pequeñito resistía y se caía, resistía, hasta el final pues que logró ganar. Le dieron el cheque del $1 millón al boxeador ganador. Pues viene este hombre y ¿sabe qué hace? Como todo hombre, ¿verdad? Llega y se lo da a su mujer. ¿Qué hizo la mujer para obtener eso? Nada. ¿Quién fue el que peleó? ¿La mujer? No, la mujer no. El hombre fue el que peleó, el hombre fue el que se fajó, el hombre fue el que aguantó. ¿Quién fue más que victoriosa? La mujer. Porque a pesar de que no hizo nada, se embolsó $1 millón.
Así es el Señor. Él pelea por nosotros. Él es el que se faja. Él es el que resiste por cada uno de nosotros. Y al final nos da la victoria. Él es el que permite que nosotros salgamos victoriosos de cualquier dificultad que tengamos, siempre y cuando pongamos siempre nuestra confianza en Él. Porque si no confiamos en Él, amado hermano, déjeme decirle algo, estamos destinados a fracasar. A fracasar si no confiamos en el Señor. Porque Él es el que nos lleva de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. No somos nosotros. No soy yo, es que yo soy inteligente. No, acuérdese, Él es soberano. Él es el que permite que nosotros salgamos victoriosos. Y esto debe de motivarnos a cada día a ser más humildes y menos orgullosos. Más humildes y menos soberbios. Decir, no es que yo soy. No es usted. Es la fuerza que opera en usted. Y esa fuerza se llama Espíritu Santo. Entonces, quien da la victoria es el Señor. ¿Por qué? Porque es un Dios victorioso. Mire lo que dice Proverbios 21:31. Por favor, creo que ya se lo puede usted de memoria. Proverbios 21:31. El caballo se alista para el día de la batalla. Pero no es del caballo la victoria. No es del caballo ese gane. Dice, mas Jehová es el que da la victoria. ¿Quién le da la victoria a usted? Jehová. Es Dios. Es Dios, amado hermano, que permite que pasemos por circunstancias adversas, difíciles. ¿Para qué? Para que al final podamos darle la gloria, la honra, la alabanza a Él. ¿Por qué? Porque Él fue el que nos sostuvo cuando estuvimos débiles. Porque Él es el que nos sostiene cuando estamos en dificultad. Porque Él no se ha apartado de nosotros en ningún momento y sigue protegiéndonos y guardándonos y perseverándonos para poder llegar hasta el fin y que podamos salir victoriosos. El caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. ¿Quién da la victoria? Jehová. Acuérdese. Recuérdelo siempre, que nunca se le olvide, amado hermano, que Jehová es el que da la victoria. Y creo que debo insistir en eso. Y esto con el afán de no creernos más de lo que en realidad somos y llevar una vida llena de humildad y sobre todo de dependencia de Dios. Allá en el Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesucristo dijo en una ocasión que todo aquel que sea como un niño entrará en el reino de los cielos. ¿Qué características tienen los niños? A ver, les escucho. Alguien que me diga qué características tiene un niño que debemos imitar nosotros para entrar al reino de los cielos. ¿Inocencia? ¿Quién dijo más? ¿Quién dijo yo? Humildad, misericordia, sí, los niños perdonan rápido. ¿Qué más? Amor, paz, paciencia, no, esos son los frutos. ¿Sabe? Todo eso, excelente. Pero hay una que sobresale por todas y no nos hemos dado cuenta durante mucho tiempo: la dependencia del padre. Un niño depende totalmente de su papá y de su mamá. Entonces, esa es la actitud que debemos imitar también de los niños: la dependencia. La dependencia. Cuando entendemos que de Cristo, que del Señor es la victoria, vamos a comprender que nosotros no somos en realidad lo que creemos ser. Porque no hemos llevado una vida llena de humildad, sino que hemos llevado una vida de orgullo y de independencia de Dios. Pero lo que en realidad nosotros debemos hacer es llevar una vida llena de humildad y de dependencia de Dios. ¿De quién depende usted? Yo dependo de mi trabajo. No. ¿De quién depende usted? De mi mujer que me mantiene. De mi marido que va al campo a trabajar, que se faja, que se va, que se viene. ¿De quién depende usted? No, usted no depende de nadie. Usted depende de Dios. Dependemos de Dios. No estamos solos.
Esa, amada iglesia, es la característica más grande que debemos tener nosotros: una total dependencia de nuestro Padre. Cuando una persona, cambiando de idea, cuando una persona tiene una reputación de algo, es porque esa reputación se la ha forjado a lo largo del tiempo. Hay personas que usted dice, esta persona es sabia. ¿Por qué? Porque quizá ha pasado mucho tiempo y se ha dado cuenta que en los momentos en que tenía que tomar una decisión, fue una decisión acertada. Es sabio. Este hombre es un buen mecánico. ¿Por qué? Porque se ha forjado una viñeta sobre él, una reputación que dice que es un buen mecánico. No falla en los diagnósticos que da. Este hombre es un buen doctor, porque cada vez que llega alguien a consultarle a él, le deja el medicamento exacto y no anda con que probemos aquí, probemos allá. Esta mujer, este hombre es una persona sincera, porque nunca se le ha conocido una mentira. Siempre ha hablado con la verdad. Entonces, si aplicamos esto a nuestro Señor, la fama que Él tiene es que nunca ha perdido una batalla. Amén. Dios nunca ha perdido una batalla. Somos nosotros los que quizás creemos que fracasamos, que perdimos. No, es que todo está bajo el control de nuestro Señor. Quizás no obtuvimos lo que le estábamos pidiendo al Señor y creemos de que el Señor fracasó, cuando en realidad lo mejor que pudo haber hecho el Señor es decirnos no, decirnos tal vez, espérate, no es tu tiempo. Como con los niños. Un niño le pide un cuchillo, ¿usted se lo da al niño de 4 o 5 años? Claro que no. ¿Por qué? Porque no lo puede manejar. Así es el Señor, no nos da cosas porque sabe que no las vamos a poder manejar. Dios es un Dios victorioso. Hermano, pero la más grande de las batallas la ganó colgado en una cruz. Cristo, que es Dios. La más grande de las batallas la ganó colgado en una cruz. Y no por malhechor, y no porque se lo merecía, sino que fue por amor. Esa batalla, esa guerra en contra del enemigo, en contra de Satanás, fue ganada. Él la ganó por usted y por mí. Mire lo que dice Colosenses, por favor, un poquito adelante de Efesios. Efesios, Filipenses, Colosenses. Colosenses 2:15. Mire, lo vamos a leer desde el 13 para que le encontremos un poquito más de sabor a este pasaje. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Mire qué precioso el 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Versículo 15. Y despojando a los principados y a las potestades. Aquí está hablando del reino de las tinieblas. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esa es la más grande de las batallas que Cristo ganó por usted y por mí, en amor. Fue Cristo. Volvamos a Efesios. Ya le vamos hallando sentido cuando dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad. Fue Cristo
quien subió a los cielos en una entrada triunfal. Fue Cristo quien subió a los cielos después de su victoria en la cruz, acá en la tierra, por eso dice que subió, y simbólicamente nos lleva a nosotros para ser liberados después de haber estado cautivos al pecado, cautivos por el enemigo. Antes de llegar a los pies de nuestro Señor Jesucristo, éramos enemigos de Dios. No nos dábamos cuenta, pero le servíamos al reino de las tinieblas. Muchas personas e iglesias, lamentablemente, minimizan el problema del pecado y comienzan a decir: no, si Dios es amor, si Dios aquí siga así, a su amor se le va a ir quitando eso. No, de raíz. Dice el Nuevo Testamento, por labios de nuestro Señor Jesucristo, que si tu ojo te es ocasión de pecado, que dice: tápalo. No dice tápalo, ¿verdad? Sácatelo. Si tu mano te es ocasión de pecado, escóndela. ¿Dice eso? No, ¿qué dice? Córtala. Imagínense cuántos ciegos estuviéramos aquí y mancos. ¿Y qué le pasó, hermano? Es que pequé con la mano y miren, me la volaron. ¿Y qué le pasó? Y sus ojitos azules tan lindos que tenía. Ay, es que vi algo que no tenía que ver. Pues mire, solo los puros ojitos le quedaron ya. ¿Por qué? Por pecador. Entonces, no es que vayamos a hacer esto literalmente, porque si no, ya no había nadie aquí que tuviera sus ojos. Nadie, ni las manos. Sino que lo que dice este pasaje es que debemos nosotros tomar medidas drásticas en contra del pecado. Drásticas. Por ejemplo, si su aparato móvil es el que le hace pecar, deséchelo. Y va a ver que ya no se va a deleitar en el pecado. Y va a ver que ya no va a perder más tiempo en el Facebook, en el TikTok, en el Instagram, en todo eso, en la pornografía. Ya no va a haber más eso. ¿Por qué? Porque ya no va a tener ese dichoso aparato. Cómprese uno de esos huevitos chiquitos. Si de todos modos hablar es lo que quiere. Si para eso sirve, para hablar. Si lo ocupa para cosas buenas, pues gloria a Dios. Si no, pues amado hermano, le invito a que tomen medidas drásticas. Como le repito, hay iglesias que no pasa nada, hermano, no se preocupe. El problema del pecado es grave. El problema del pecado es grave. Antes de que el Señor nos rescatara, vivíamos en ese mundo de pecado, creyendo que solamente ofendíamos al hermano que está a la par, cuando en realidad ofendemos a Dios. Y me encanta porque yo no me pongo de acuerdo con las alabanzas. Bueno, está la hermana Lesbia y les puede dar fe y legalidad, que yo no les ando diciendo: el domingo van a cantar esta alabanza. Yo nunca les digo. Es más, me las mandan y ahí están. Yo conozco iglesias que el pastor es el que les manda las alabanzas de acuerdo a la predicación. Pero cantábamos hoy: soy culpable de mi transgresión. Soy yo. O sea, actitud humilde ante todo. Soy yo el que pequé, yo el que fallé. ¿He pecado contra quién? Dice la alabanza. Contra ti, Señor. Y eso es lo que hemos olvidado. Eso es lo que hemos hecho a un lado. Que cuando pecamos, primeramente estamos ofendiendo a Dios. Primeramente estamos demostrando que no amamos a Dios. Estamos demostrando que no respetamos a Dios. Estamos demostrando que nos hemos hecho un Dios a nuestra imagen, a nuestra imaginación, creyendo de que Él es alguien que lo puedo moldear según como yo crea. Y no es así. Usted y yo no podemos moldear al Señor a nuestro parecer y creyendo de que Él va a pasar por alto nuestros pecados. No, Él no pasa por alto nuestros pecados. Es tan duro el problema del pecado, tan duro, tan serio para el Señor, que tuvo que enviar a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz.
Él no dijo, no, es solamente, no pasa nada, voy a cubrir. No. Mandó a su Hijo Jesucristo a morir. Allá en el Génesis vemos que cuando Adán y Eva pecaron, ellos se hicieron unas vestiduras de hojas, dice. Ellos quisieron tapar sus vergüenzas, ocultar su pecado, haciendo algo ellos. Pero vino Jehová, que se paseaba todavía, dice, en el huerto, y les vistió con túnicas de pieles, simbolizando que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, como lo dice la carta a los hebreos. Tuvo que morir un animalito inocente para poder ocultar, tapar el pecado de Adán y de Eva. En aquel tiempo era tapar, no quitar del todo, porque era quitado del todo cuando el Cordero sin mancha vino a perdonar nuestros pecados. Tuvo que morir un inocente. ¿Quién es ese inocente? Cristo. Cristo. Así que acuérdese, no lo olvide, amada iglesia, que cuando nosotros pecamos, estamos ofendiendo a Dios, a nuestro Señor, el que no se merece que le tratemos de la manera que muchas veces nosotros le tratamos. Seguimos en Efesios. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primeramente a las partes más bajas de la tierra. Qué interesante lo que la palabra del Señor nos dice, y lo vamos a contrastar con lo que dice Primera de Pedro 3, 18 y 19. Primera de Pedro 3, 18 y 19. ¿Cómo es eso, pastor, que el Señor bajó a las partes más bajas de la tierra? Sí, la Biblia lo dice, y si la Biblia lo dice, yo lo creo. Primera de Pedro 3, 18 y 19 dice así: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos, ya vamos a ver esta parte de la cautividad cautiva, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muertos en la carne, pero vivificados en el Espíritu, el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Entonces esto nos está diciendo que sí, que hay un lugar donde están esos espíritus, y que nuestro Señor Jesucristo fue y les predicó. Ya no nos queda mucho tiempo, pero recordemos el pasaje donde nuestro Señor Jesucristo saca a Legión. Legión era ese montón de demonios que tenía el endemoniado gadareno. ¿Qué es lo que le dice la voz representante de esta legión? ¿Qué tienes con nosotros? ¿Qué tienes con nosotros? No nos encarceles todavía, no nos metas presos todavía. Le está diciendo esto. ¿Por qué? Porque hay un lugar donde están estos espíritus inmundos encarcelados, y que nuestro Señor Jesucristo bajó a ese lugar a predicarles. Pastor, ¿y entonces se van a salvar? No, no se van a salvar, porque no llegó a evangelizarlos, llegó a predicarles. ¿Llegó a predicarles qué? A predicarles de la victoria de Él en la cruz. ¿Qué es eso que fue a hacer? Pues precisamente a decir que Él había vencido, que Él había obtenido la victoria en esa batalla contra el enemigo. Qué bendición, amado hermano, con la que la humanidad cuenta todavía. ¿Qué es? Misericordia de Dios. Qué bendición. ¿Por qué? Porque Cristo sigue dispuesto a seguir salvando. Cristo sigue dispuesto a ofrecerle a usted el perdón de sus pecados y la vida eterna. Cosa que estos demonios, o espíritus inmundos, no tienen esa oportunidad. Llegó Él a decir: miren, aquí estoy. Me creían muerto, pero no estoy muerto, estoy vivo, y regreso ahorita para
donde mi Padre. El Señor sigue dispuesto a seguir salvando. No desaproveche esa oportunidad que el Señor le da. No desaproveche esa oportunidad. Ya para ir aterrizando un poco. Cuando ese rey desfilaba en esa entrada victoriosa, traía esa cautividad cautiva. Y esa cautividad cautiva éramos nosotros. Somos nosotros, que estábamos cautivos al pecado, pero ahora somos esclavos de él. Somos sus esclavos a voluntad. Cuando el rey llegaba, repartía despojos, repartía lo que se había obtenido, el botín de las guerras. Lo vimos allá en 2 de Samuel, cuando el rey David repartió, dice, las ganancias, repartió el botín, repartió pan, repartió carne. Así simbólicamente este pasaje nos está diciendo que el Señor ganó ese derecho de repartirnos a nosotros los dones. Hoy leamos Efesios 4 del 8 al 9, pero entendiendo un poco más lo que esta entrada triunfal es. Dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, en esa entrada triunfal, después de la victoria, llevó cautiva la cautividad a usted y a mí y dio dones a los hombres. Ese botín son los dones que se reparten a los hijos de Dios, pero solo podían ser repartidos después de la victoria. Los dones que el Señor Jesucristo ganó para nosotros son dados a nosotros por medio del Espíritu Santo. ¿Cuáles son esos dones? Ya los vimos al principio y que los vamos a ver con más detención la próxima semana, si Dios así lo permite. La semana pasada hablábamos de la responsabilidad de esos dones. El Señor le ha dado algo a todos y no es para que nos crucemos de brazos y no hagamos nada, sino para que los pongamos al servicio del Señor, tanto dentro como fuera de la iglesia. Amado hermano, amada hermana, el Señor le está esperando para servirle a Él. Eso que el Señor le ha dado a usted es para la edificación del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. No lo desprecie. Es un regalo que el Señor le ha hecho. No lo deje por ahí tirado diciendo, un día lo voy a ocupar. No, utilícelo ya. Hoy es el tiempo. El Señor lo ganó. ¿Cómo lo ganó? Muriendo en una cruz por usted y por mí. Si aún usted no ha creído en Jesucristo, le invito a que crea. La palabra del Señor dice, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Oramos.